Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, viernes 16 de diciembre del año 2016. Y el tema que vamos a poner a su disposición esta mediodía, vamos a hacer una lectura del informe del Gabinete Económico sobre el desempeño de la economía en el transcurso del 2016. Ya está con nosotros Luis Membreño, economista y consultor. Bienvenido, Luis, qué gusto. Gracias, Carlos, un placer. Gracias por estar con nosotros esta mediodía, Luis, y me gustaría que iniciemos la entrevista directamente con esto. Hace aproximadamente una semana el Gabinete Económico presenta un informe en el cual uno de los indicadores más destacados que ellos mencionan es la tasa de crecimiento en 2.5% y que ellos consideran que ha sido la tasa más alta en promedio de los últimos 16 años. ¿Cuál es su primera lectura de este indicador, Luis? Mire, si uno toma el 2.5% como cierto, primero, pues es la tasa más baja de Centroamérica, ¿verdad? Uno siempre debe compararse con los países vecinos. Estamos creciendo menos que Honduras, menos que Nicaragua, menos que Panamá, por supuesto, ¿verdad? Que está creciendo casi el triple que El Salvador. Entonces, la primera lectura pues es que es una tasa muy baja. En segundo lugar, es si en realidad es 2.5%. Y todos los indicadores macroeconómicos que uno ve, indicadores oficiales, no coinciden con esa cifra del 2,5%. A mí me da la impresión que anda algo entre 1 y 1,5% realmente el crecimiento. Ahora, el problema es que por la forma como hace las mediciones el Banco Central y todo esto lo venimos a saber año y medio después. Por ejemplo, en marzo del 2017 vamos a saber cuál fue realmente el crecimiento del 2015. Y entonces esta cifra realmente la vamos a venir a conocer en marzo del 2018. Pero en dado caso, la economía ha estado pasando por una etapa muy compleja durante este año por diferentes razones. Y lo más probable es que cuando sepamos la cifra real va a ser más cercano al 1,5%, digamos, que al 2,5%. Una mención importante que usted ha hecho, Luis, y que creo que podemos abordar es que se tenía entendido que para este mes, diciembre de 2016, el Banco Central de Reserva iba a presentar su nuevo sistema de contabilidad nacional. Y eso un poco para efectos de tener indicadores precisos y justamente porque uno de los que más utilizados es la tasa de crecimiento económico en un país. Todavía entiendo que no se ha mencionado sobre esto, pero la importancia de tener un sistema de contabilidad con más precisión, que nos pueda decir de manera certera cuánto ha crecido la economía, cuáles han sido los rubros más fuertes, pero también en qué otras áreas se ha depreciado, Luis. Sí, la verdad que es algo que venimos esperando desde hace 4 años casi, que nos digan cuál es la verdadera tasa de crecimiento de El Salvador y por supuesto cuál es el valor total de la producción durante un año que se mide con el Producto Interno Bruto en el país. Y el presidente del Banco Central se había comprometido en meses anteriores a darlo a conocer. A mí me invitó en una ocasión, como mes y medio, al Banco Central y me comentó que sí, que en diciembre iban a dar a conocer ya la medición oficial del Producto Interno Bruto, que ha sido remedido por una serie de indicadores y con una nueva metodología. Pues esperemos que eso suceda y que eso se dé a conocer la próxima semana, porque es la última semana en la que va a operar el Banco Central, ¿verdad? Justamente sería la próxima semana la expectativa que se pueda brindar la información de este sistema. Y solo quiero cerrar este punto, Luis, la relevancia que tiene tener un sistema preciso y particularmente el hecho de que para las proyecciones a futuro, considerando el escenario económico y también las proyecciones que se pueden tener de crecimiento económico y de también condiciones de ajuste fiscal que ha estado marcando nuestro país en el transcurso o básicamente el cierre del año. Es muy importante saber si el Producto Interno Bruto es de 26,000 millones o es de 23,000 o es de 28,000 millones, ¿verdad? Porque cuando uno mide las diferentes variables, por ejemplo, el total de la deuda del país con respecto a un Producto Interno Bruto más alto o más bajo, así va a ser el indicador también. Lo mismo la recaudación tributaria y todos los demás indicadores que se miden alrededor del Producto Interno Bruto. Entonces, creo que sí es fundamental el poder conocer a ciencia cierta cuál es la producción del país y ya con esta nueva metodología, pues irle dando seguimiento periódicamente al crecimiento de la economía. Otro de los aspectos que mencionó en este informe de carácter económico el Gabinete Económico del Gobierno de la República y que también el presidente de la República lo ha mencionado es el aspecto del incremento de las remesas a una tasa de 6.2%. ¿Podríamos hablar de eso como un logro, como un éxito económico, Luis? Yo diría que esto no es un logro ni un éxito, sino que es un dato, ¿verdad? Sí. O sea, es algo que ocurre naturalmente en nuestra economía. En nuestro país, pues las remesas familiares desde mediados de los 80 en adelante han venido creciendo sistemáticamente y a pesar de que ya no crecemos y ya no crecen las remesas familiares a tasas como el 18% que hubo en algunos años hace ya un buen rato,
pero un 6% es una buena tasa de crecimiento. Ahora, achacarse como un logro económico de un gobierno o de un país el estar expulsando a sus mejores ciudadanos y que eso pues sea un logro, pues no, ahora, pero es un hecho real que han crecido las remesas familiares y eso pues es positivo para la economía porque al final de cuentas son casi 4.500 millones de dólares que entran al año, es alrededor del 16% del Producto Interno Bruto, es una de las tasas más altas en el mundo con respecto al Producto Interno Bruto de remesas que recibe un país. En Centroamérica somos el que está por detrás de Honduras, que recibe más o menos el 18%, y nosotros alrededor del 16% del PIB. Entonces, sí es un factor determinante para el consumo, sí es un factor determinante para muchas familias para poderse mantener, y en ese sentido, pues es un dato positivo el que estén creciendo. Aunque es curioso que resulta una paradoja el hecho de que un país que expulsa a su gente y se constituye estas personas que llegan a los Estados Unidos o logran hacerlo, establecen un fondo de remesas que mandan continuamente a las personas y claro, también teniendo la perspectiva que en el próximo año no sabemos si se puede hacer más drástica, más fuerte las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos con el nuevo presidente. Pues siempre es una incógnita, ¿verdad? La verdad que el señor Trump es un enigma. Nadie sabe realmente qué va a hacer y qué no va a hacer. Nadie puede decir a ciencia cierta que va a tener una política migratoria más fuerte o más suave. Al final de cuentas creo que hay una serie de limitantes. El único elemento que tal vez sí pudiéramos decir con precisión que depende del señor Trump es el TPS. Entonces, en el TPS sí es una decisión ejecutiva, es una decisión del presidente de la República. Por lo tanto, eso sí, esos más de 200.000 salvadoreños que se han acogido al TPS desde hace más de una década, pues entonces sí dependen de lo que el presidente Trump diga. Ahora, por lo demás, yo diría que el establishment en Estados Unidos no es que se mueva radicalmente de un lugar hacia otro, independientemente de quién sea el presidente. Los republicanos sí tienen control ahora de ambas cámaras, de tanto de representantes como del Senado, por lo tanto pueden tener un cierto grado de maniobra adicional que lo que tuvieron en años anteriores y además la presidencia de la República. Pero esperemos que no haya sobresaltos en esto, que siga más o menos la política de deportación que ha tenido hasta ahora Obama, que no ha sido nada sencillo, ha habido una gran cantidad de deportaciones. Así que yo esperaría que no fuera nada dramático lo que vaya a ocurrir en esa materia y que podamos seguir contando con unas remesas familiares como las que se están dando y que pues los salvadoreños sigan teniendo oportunidades de trabajar en Estados Unidos. Regresando entonces al informe del Gabinete Económico que presentó el Gobierno de la República hace algunos días, otro de los datos que ellos mencionaban era una generación de más de 11.000 nuevos puestos de trabajo y también hablaban de una disminución del costo de la canasta básica en la zona rural y que la canasta básica alimentaria disminuyó poco más de $8 respecto al 2015. ¿Cuál es su valoración de estos indicadores o de estos datos que presenta el Gobierno de la República? Uno sobre la generación de más de 11.000 nuevos puestos de empleo y otro es la disminución de la canasta básica a nivel rural, pero también a nivel urbana de $8 respecto al año anterior. Como dicen por ahí, nunca se está tan mal que no se pueda estar peor, ¿verdad? Es bueno que se generen 11.000 empleos, a pesar de que el país requiere una creación de alrededor de 100.000 al año, porque son más o menos 50, 60.000 jóvenes que entran a la fuerza laboral cada año y eso se necesitaría para poderle dar empleo a estos jóvenes, pero además traemos un rezago ya de muchos años en el que la tasa de desempleo pues, es alta y sobre todo la tasa de subempleo en el país. Entonces, yo creo que, claro, es mejor 11.000 que nada, ¿verdad? Sí. Pero el país debería apuntarle a 100.000 empleos por año y es algo que yo no veo por ningún lado. O sea, no veo políticas definidas en ese sentido y creo que es una de las grandes discusiones que tiene pendiente el país y se requiere de un gobierno que tenga como prioridad realmente el empleo. No se vislumbra por ningún lado acciones de parte del gobierno en ese sentido, de generar confianza, de atraer inversión, de poder generar una mayor cantidad de empleos. Pero bueno, siempre se puede mejorar a futuro, ¿verdad? Así que esperemos que eso suceda. ¿Por dónde parte una estrategia, Luis? Me interesa mucho este punto. ¿Por dónde parte una estrategia gubernamental para la generación de empleos? ¿Por qué lo insisto en esto? Porque es constante en campañas electorales, en procesos políticos, que el empleo es la principal demanda que un gobierno debe de generar o propiciar, que evidentemente depende también de las capacidades del sector privado para que lo brinden, para que lo faciliten. Pero una estrategia más marcada, ¿por dónde parte, Luis, una estrategia de empleo? No solamente en cantidad, también empleo en calidad, que se cumplan todos los derechos laborales, una remuneración justa y condiciones que les permitan a la gente ser más productiva.
Yo creo que todo parte por la confianza, parte porque haya más inversión. Inversión privada, la inversión privada es la única que genera realmente empleos sostenibles, duraderos y rentables para las familias en el largo plazo. Entonces, parte porque el sector privado nacional y extranjero quiere invertir en El Salvador. Y ahí son las condiciones que se generan, las condiciones políticas, las condiciones económicas, las condiciones del salario mínimo, por ejemplo, que es algo que en estos días pues se está discutiendo, ya no discutiendo, sino que ya es un dato que se ha incrementado el salario mínimo a partir de enero de este próximo año. Y todo eso lo que manda es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de si El Salvador quiere atraer inversión o no. Por un lado, uno habla de cantidad y por el otro lado la calidad, ¿verdad? En cuanto a cantidad, estamos muy lejos de lo que quisiéramos. Cuando uno ve países en donde la economía crece a tasas arriba del 4, 5, 6%, uno ve que la gente se cambia de empleo 2, 3 veces por año. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que se cambia de empleo, sube su ingreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más trabajos que se generan y hay menos trabajadores que van quedando desempleados y por lo tanto los salarios van subiendo. En un país como El Salvador, en el que no hay una abundancia de trabajos, en el que no se genera la cantidad de trabajos que se requiere, pues no hay una justificación, digamos, para que pueda haber incrementos de salarios como los que estamos viendo en esta decisión arbitraria de incrementar el salario mínimo de la manera que se está haciendo. Y eso lo único que genera es más desempleo, ¿verdad? O sea, lo que va a pasar es que los empleos formales se van a reducir en el país el próximo año, ¿verdad? En la medida que no hay una mayor inversión que pueda compensar eso y no hay más productividad que compense salarios más altos. Entonces, yo creo que es un contrasentido el estar pensando que con incrementos de salario mínimo se va a generar más empleo, sino es todo lo contrario. Y por otro lado, la calidad, ¿verdad? Un poco los salarios. Los salarios tienen que ir asociados a una mayor productividad. Si una persona produce 6 camisas en una hora y le pagan $6, digamos exagerando, sería $1 por camisa. Pero si esa persona en la misma hora produce 12 camisas, le pueden pagar $12 por esa camisa. Pero si va a seguir produciendo las mismas 6 camisas en la hora, no le pueden pagar los $2. Entonces, no funciona así, no es porque simplemente alguien se pone de acuerdo y saca un decreto y dice, ahora paguen tanto. Bueno, cuando uno ve el agro, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? Lo que va a ocurrir es que se va a mecanizar y lo que va a ocurrir es que va a haber menos empleos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una propiedad que yo administro para un fideicomiso y vamos a hacer una replantación el próximo año ya de 10 manzanas de café para poder ir mejorando la producción y la productividad. Hoy con esto se para, ¿verdad? Porque ya la rentabilidad que habíamos visto que no era para nada buena y que se comenzaba a recibir en 5 años los ingresos, realmente con este incremento en costo inmediato se paralizan esas inversiones. Entonces, el pensar que todo este parque cafetero que se necesita renovar en el país se va a hacer con salarios de $200 en el campo, no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es un contrasentido entre lo que queremos, que es que la gente tenga más empleos y empleos formales y mejor remunerados, versus el hecho de querer hacer las cosas arrebatadamente, arbitrariamente y solo porque me inventé un procedimiento artificial y que al final de cuentas eso genera un mayor detrimento para los trabajadores. ¿Qué tanto está el tema de la afectación que puede tener este incremento en el sector de la micro y la pequeña empresa? Creo que es interesante esta discusión, aunque también es un punto, me resulta válido el hecho del posicionamiento que ha tenido el sector laboral y la propuesta del gobierno en el sentido de que aumentar las condiciones de vida y las posibilidades de consumo que puedan tener los ciudadanos, considerando que es un salario muy bajo, o sea, hablar de salarios menores de los $200 o hablar salarios que rondan entre $250 y $251 para el costo de la canasta básica o la canasta básica ampliada marca una brecha muy significativa, Luis. Pero me gustaría que hablemos un poco sobre esto, cómo la afectación que puede tener en micro y pequeña empresa este aumento. Mira, dos cosas. Uno es que los más afectados son los pequeños y microempresarios, ¿verdad? Cuando usted ve un pequeño taller, por ejemplo, de zapatos o de uniformes o de serigrafía, por ejemplo, que yo conozco algunos, son tallercitos pequeños en los que la gente apenas logra ir sacando lo del día, logra ir pagando los salarios mínimos cuando corresponden. En otras ocasiones pues lo hacen más de carácter informal, ¿verdad? Pero esto son personas y empresitas que no van a poder sobrevivir con este tipo de salarios. Entonces, si alguien tenía 5 empleados, se va a quedar con 3. Y a los 3 les va a pagar un salario más alto, pero 2 se van a quedar sin trabajo, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir en otros sectores, por ejemplo, como seguridad.
el mismo área de la maquila, etcétera. Lo que va a pasar es una reducción de empleos, ¿verdad? Ahora, que si los salarios deben ser más altos, claro que deben ser más altos. Que si deberíamos de pagar más de $300, claro que deberíamos de pagar más de $300. Pero no es lo que uno quiera o lo que uno diga, la canasta básica cuesta tanto. Claro, o sea, pero no es esa la forma como se calculan los salarios, sino que es en base a la productividad. Cuánto produce cada quien y si se puede pagar o no. Y lo otro, pues obviamente, es que vendrán incrementos de precios, ¿verdad? Ya los incrementos de precios ya comenzaron a darse. Por ejemplo, una empresa de seguridad que le preste seguridad aquí al canal. Esas personas ganan el salario mínimo, a la empresa le sube en 20% el costo, ese 20% se lo va a transferir al canal en un costo adicional en el precio, porque si no, no le va a poder pagar al empleado el incremento del salario mínimo. Entonces, esto es una cadena. Todo mundo va a tener que subir precios y esto obviamente se come después el incremento que uno recibió porque se va vía inflación. Los incrementos en precios que se dan, no solo en la canasta básica, sino en la canasta básica ampliada en el país, porque el canal, por ejemplo, ya no va a poder vender los spots al mismo precio porque va a tener un costo mayor, ¿verdad? Y eso lo hace que tenga que subir los precios. Entonces, todo eso se va a todos los negocios en el país y eso genera un incremento de precios porque es demasiado alto el incremento del salario mínimo. Y para terminar ahí, tal vez nada más, es que el incremento sí se tenía que dar. Sí. Pero no en esa forma y tal vez no en esa magnitud. Okay. Tenemos que hacer una pausa, Luis, pero me gustaría que sigamos hablando sobre este tema en el segundo bloque y también hablemos un poco del ajuste fiscal y algunos de los acercamientos que ha tenido, como fue conocido en el bloque anterior del Partido Arena con el equipo del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en el país. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX primera emisión. Antes de continuar con la entrevista, quiero recordarles que Movistar tiene la primera red LTE en El Salvador. Pásate ya al internet más rápido, Movistar elige todo. Continuamos entonces con el espacio de entrevista en donde hacemos una lectura del informe que presentó el Gabinete Económico del país y está con nosotros Luis Membreño, economista y consultor. Retomando entonces la entrevista, Luis, ahora hablemos un poco del tema. Este año se podría cerrar como un año tenso respecto al ajuste fiscal, el acuerdo que se pudo generar entre el gobierno y el partido de oposición para una primera emisión de $550 millones de títulos valores, pero también el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Creo que esto es importante para el cierre del año. Eso significa que el gobierno puede proceder, pero solo tiene un margen de maniobra bastante limitado, Luis. La verdad que sí. Ha sido un año complejo, ha sido un año que yo lo describiría como que perdimos las oportunidades. Dejamos ir los momentos específicos en los que se debió haber llegado a acuerdos y dejamos de aprovechar la ventana de oportunidad que hubo de haber colocado estos títulos a una tasa baja. Sí. Y eso nos va a costar mucha plata en el futuro y más impuestos a los salvadoreños. Porque lo que ocurrió fue que si esta negociación se hubiera terminado ahí por agosto o septiembre, los títulos se hubieran colocado en septiembre o octubre o hasta noviembre, justo antes de Trump. Y lo que hubiera ocurrido ahí es que hubiéramos podido colocar títulos más o menos ahí entre 6,50 y 7% a largo plazo. Y lo que va a ocurrir ahora es que con suerte, después de las degradaciones que hemos tenido de calificación de riesgo de El Salvador, vamos a venir a colocar con suerte, ahí por enero, febrero, en alrededor del 10% o más. Entonces, estas son tasas mucho más altas que las que teníamos en ese momento. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de subir la tasa de interés este mes. Ya en El Salvador estamos viendo los incrementos de tasas de interés que se han venido dando en las últimas 3 semanas y ya las cartas están fluyendo de los diferentes bancos en créditos hipotecarios y en todo tipo de créditos. Y eso pues está haciendo que el costo para los salvadoreños, lo que hablábamos hace un rato de los precios, pues van a tender a subir porque hay una tendencia generalizada ahí en que el crédito va a ser más caro, ¿verdad? Los salarios son más altos, los precios de los productos van a ser más altos, ¿verdad? Y los servicios. Entonces, esto ha sido un desaprovechar una oportunidad en la que el FMLN debió haber sido mucho más inteligente. Ellos son gobierno, ellos son los que deberían de haber entendido que estaba en su propio interés no buscar atajos como el que hicieron con la reforma de la ley del Fondo de Obligaciones de Pensiones, que al final fue aceptada la demanda de inconstitucionalidad y que fue dejado en suspenso el hecho reclamado, ¿verdad?
y que después tuvieron que regresar a la mesa de negociación cuando ya no les funciona esa estrategia. Pero si se hubiera hecho una buena negociación, ya tendríamos presupuesto aprobado del 2017, ya tendríamos el plan de ajuste aprobado para 17, 18 y 19, con lo que ya estaríamos fuera del radar de todo lo electoral. Ya se hubieran colocado los 1.200 millones de dólares probablemente y los hubiéramos colocado a una tasa mucho más baja, con lo que nos hubiéramos ahorrado al menos 300 millones de dólares los salvadoreños en los próximos 30 años de intereses sobre esos títulos que después van a ser mucho más caros, etcétera. Entonces, yo no entiendo la lógica, yo no entiendo cómo el FMLN no puede comprender que está en su interés en lograr acuerdos reales, ¿verdad? ¿De qué les sirve a ellos que la próxima semana no se apruebe el presupuesto del 2017, que comiencen en problemado 2017 teniendo que pagar el 9 de enero los SIPs, ¿verdad? Sí. Y no tienen dinero para pagarlo, pues. Entonces, ¿por qué no comprenden que ellos son gobierno y que tienen que tener una postura diferente de negociación? Pero bueno, ahí está el Fondo Monetario en este momento en el país. Ojalá que los haga reflexionar a ambos partidos políticos, y ambos me refiero a los 5 partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y ojalá que se pueda avanzar en las diferentes mesas, porque recordemos que no solo es esta mesa, Sí. sino que la de pensiones, la de crecimiento económico, la del café, etcétera, que tienen que avanzar pues para poder ir buscando soluciones al país. ¿Qué hubiera marcado? Usted ha mencionado, Luis, que hubiera sido una negociación mucho más inteligente por parte del gobierno. ¿Qué hubiera marcado una negociación mucho más oportuna y que se hubiera tenido? Obviamente el tiempo ya no existe del hubiera, pero ¿qué aspectos todavía puede gestionar o tratar de mejorar para que el gobierno pueda tener unas condiciones más favorables para 2017? Si no se aprobara el presupuesto, tiene que iniciar con el presupuesto del 2016, lo que significa tiene menos montos y tiene que asumir siempre los mismos o más compromisos, porque me pareció interesante esta mención que usted hacía. Si se tiene la emisión de títulos valor ya en este periodo, su tasa de interés es mayor, o sea, se paga más alto, entonces obviamente le implica al gobierno tener más fondos para cumplir ese compromiso de su porcentaje de interés. Mire, yo creo que el ideal hubiera sido que se hubiera negociado entre abril y junio. Yo platiqué en ese momento con algunos personeros del FMLN y les hice hincapié, ¿verdad?, que era el momento de negociar. Y realmente lo que poca gente sabe es que el gobierno tronó en julio. No fue en septiembre como se hablaba ni nada, fue en julio, cuando la banca le tuvo que dar 200 millones de dólares y las AFP 100 millones. Fueron esos 300 millones los que salvaron de una debacle realmente en julio al gobierno. Pero si para esa época ya se hubiera tenido la negociación y si se hubiera hecho con Jorge Velado, en lugar de esperar la elección sin que lo hubieran querido hacer, pero lo hicieron al final de la elección del nuevo COENA de Arena, ya traían una secuencia de negociación a ese momento. Y si lo hubieran terminado esa negociación y la hubieran hecho bien hacia mediados de año, aquí estaríamos en otra. O sea, se les hubiera aprobado, digamos, en julio la emisión se hubiera hecho en septiembre, octubre, a las tasas más bajas que los hubiéramos podido conseguir en los últimos años y hubiera sido mucho mejor para el país. Pero lo hubiera, es el tiempo de los tontos, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, para adelante, yo creo que lo que queda nada más es ser responsables. Me parece interesante esta idea, Luis, el hecho de ver cómo el gobierno tiene la capacidad ahora de gestionar un escenario más complicado, cómo debe de enfrentar entonces su gasto público, cómo debe enfrentar también su inversión, partiendo de esta idea, que una insistencia ha sido de que el gobierno debe aumentar sus tasas de tributación, incremento. Eso implica combatir la evasión y la elusión fiscal, pero a la vez buscar de otra manera también cómo maneja de manera sostenida su presupuesto para ser eficiente en el próximo año y sin obviar el cumplimiento que tiene de su deuda, que es una deuda importante. Estamos hablando de una deuda que ronda más o menos 2/3, estamos hablando de un 60% del Producto Interno Bruto, que es importante esta mención también, cómo entra el gobierno para el 2017 respecto a sus finanzas, a su presupuesto, pero también a su base de contribución. Mira, obviamente que un gobierno y un ministerio de Hacienda en particular, su trabajo es cobrar. Y para eso están todas las leyes, para eso están vigentes todos los impuestos, para eso tiene el Código Tributario, para eso tiene todos los mecanismos, la Fiscalía y demás, para poder cobrar. Entonces, el vivir diciendo nada más de que lo que pasa es que hay mucha evasión y mucha ilusión, bueno, pero si su trabajo es cobrar, pero su trabajo es evitar que eso suceda. Y es lo que uno esperaba de un gobierno del FMLN. Lo que uno esperaba es que en realidad hubiera salido a cobrarle a todas estas personas que ellos dicen que les deben.
¿verdad? Pero no con ilegalidades, como lo que han estado queriendo hacer, de obviar los procedimientos legales y obviar los derechos de los ciudadanos, que es una propuesta que está en la Asamblea Legislativa en estos días, sino con acciones administrativas, realmente de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Dirección General de Aduanas, que son las que tienen que salir a cobrar impuestos. Y para eso hay que salir a la calle, hay que ir a los mercados, hay que ir a formalizar a la gente, hay que ir a cobrar a donde está el dinero, ¿verdad? Entonces, para eso hay que arremangarse las mangas, salir de la oficina cómoda con aire acondicionado, ir a donde está el peligro, ¿verdad? Ir a cobrar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que le falta al Ministerio de Hacienda en este momento para poder enfrentar eso, por un lado. Por el otro lado, el gasto. En el gasto hay que reducir el gasto superfluo, el gasto innecesario dentro del gobierno, y no es una particularidad solamente de este gobierno o del anterior, en general los gobiernos se van llenando de grasa, ¿verdad? Porque lo que hacen es que van creando nuevos y nuevos programas y no van cerrando los que no son eficientes. Entonces, lo que tiene que haber es una racionalización del gasto público y ahí hay ahorros importantes. Y por el otro lado, yo creo que no nos vamos a salvar de incrementos de impuestos o de incrementos nuevos o de impuestos nuevos. Y eso es algo que no le va a gustar al ciudadano. Obviamente no nos gusta a nadie que nos digan que el IVA va a ser del 15%, ¿verdad? No nos gusta que vamos a tener que pagar un impuesto predial o un impuesto al patrimonio o un impuesto a lo que sea, porque va a tener que llegar el momento. O sea, una vez que se reduzca el gasto, una vez que se vea cuánto más se logra cobrar, va a haber siempre un hoyo. Y ese hoyo solo lo puede llenar de dos maneras. Una es con un mayor crecimiento económico, con una mayor inversión en el país y que eso genere ingresos adicionales por vía natural, digamos. Y la otra es que si no se da eso, entonces la opción es crear nuevos impuestos o subir existentes para poder llevar más ingresos a las arcas del fisco. Entonces, la negociación en sí es la combinación de todo esto que estamos hablando. O sea, ¿cómo cobro más? ¿Cómo cobro mejor? ¿Verdad? ¿Cómo gasto menos? Y cómo manejo el endeudamiento, ¿verdad? Y al final, si habrá necesidad de nuevos impuestos o incremento de impuestos existentes o no. Aunque pareciera ser que en la mesa de asuntos fiscales no es un tópico que está en la discusión, Luis, pero me parece interesante que en algún momento se van a tener que plantear el gobierno, los partidos políticos, la oposición, si es necesario incrementar algunos tipos de impuestos, por ejemplo, algunos impuestos directos, por ejemplo, el tema de patrimonio, impuesto a la riqueza, que probablemente sea de aquellas personas que más ingresos tienen en la sociedad y que pueden contribuir y obviamente un mecanismo que se vea una gestión eficiente y transparente de esos fondos, que creo que es una discusión que puede ser. ¿Cómo lo valora usted este punto? Mire, lo que pasa es que mucha gente lo que plantea es que pague más los que más tienen, que paguen más los más ricos, ¿verdad? Pero nadie entiende que todos somos ciudadanos y todos tenemos que pagar. Siempre le tiramos la pelota a alguien más. No, o sea, aquí lo que vamos a tener que hacer es subir el IVA. ¿Por qué? Porque el patrimonio, ¿cuánto le va a producir? O sea, el nivel de riqueza de El Salvador es bien pequeño. Entonces, lo que usted va a lograr cobrar ahí, inventémonos un número, 40, 50 millones de dólares, es lo que cobra con una contribución especial a la seguridad ciudadana, el impuesto a las telecomunicaciones, por ejemplo. Pero ¿cuánto le produce un punto del IVA adicional? Le produce más de 100 millones, un punto. 2 puntos le produce 200 millones, 3 puntos, 300 millones. Eso es lo que resuelve los problemas fiscales. No es estar creando impuestitos, como lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con el de las transacciones bancarias, con el de la seguridad ciudadana, etcétera. Por eso es que no resuelven. Crean 22 impuestos y no resuelven los problemas, porque no llegan al fondo, que es con cuánto recaudo, con cuánto resuelvo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el IVA es algo que no nos agrada a nadie, que todos decimos, pucha, si nos suben el IVA, pero al final de cuentas, si no se reduce la planilla del gobierno, si no se reduce los gastos en subsidios, si no se reduce el gasto en bienes y servicios del gobierno lo suficiente, necesitamos ir a la parte de ingresos. Y si la economía no crece como debería de crecer, los ingresos no van a fluir. Y si el gobierno no hace bien su tarea de ir a cobrar los impuestos a los que no los están pagando, la solución va a ser más deuda y más impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la discusión real a la que el país no ha entrado y es la discusión que se debe dar en este acuerdo fiscal y por eso es que no es algo sencillo. Y además, no solo es para 2017, sino para 2018, 2019, para poder tener ese ajuste de los 3 puntos del PIB que ha quedado estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Luis, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Luis Membreño, economista y consultor, y hablamos un poco del informe que presentó el Gabinete Económico de Gobierno del Estado de la Economía en nuestro país. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX.